histograma de frecuencia consiste en una serie de rectángulos cuyo ancho es proporcional al rango de los valores que se encuentran dentro de una clase y cuya altura es proporcional al número de elementos que caen dentro de la clase. Dentro del histograma sabemos que es un gráfico de barra y que sus columnas van unificadas una con otra, a diferente de los otros tipos de gráficos que solemos tener. El histograma, pues, sus barras van unidas. ¿Y cómo lo hacemos? Ya habíamos visto la vez pasada el cálculo de esta pequeña tabla donde habíamos calculado de una serie de datos no agrupados, o sea, datos al azar, los cuales en primera instancia pues, calculamos su ancho, luego de intervalos para poder determinar cuántos renglones queríamos tener. Y de base a eso fuimos haciendo los diferentes cálculos matemáticos para encontrar la primera, la columna de las entrevistas, la frecuencia, luego la frecuencia de fracción, la frecuencia decimal, la frecuencia porcentual y después la marca de clase que es basada en la primera columna, también la frecuencia acumulada y la frecuencia desacumulada. Como ya tenemos el cálculo de todo esto, vamos a hacer ahora los gráficos. En base con estos datos que tenemos aquí, nosotros hacemos diferentes gráficos. Entonces, el primer gráfico que vamos a hacer, dice, es el histograma de frecuencia. Tenemos dos formas de hacerlo, que es el histograma de frecuencia y el histograma de frecuencia relativa porcentual. Entonces, también llamado como histograma porcentual. Tenemos el título, en la X va a ir el intervalo de clase y en la Y la frecuencia o la frecuencia relativa percentual de acuerdo a lo que nos estén pidiendo. Entonces decimos, por ejemplo, tenemos otra tabla, días de espera del DAC de la solicitud entre la ruta de Charlotte y Nashville, que está dentro de su libro de texto. Entonces decimos el intervalo, que es la primera columna, luego la frecuencia y la frecuencia relativa, que es la frecuencia porcentual. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar estos datos, si observan, de 2 a 2.94, de 2.95 a 2.89, de 3.90 a 4.84 y de 4.85 a 5.79, de 5.80 a 6.74. Ok. Cuando nosotros trabajamos con histograma de frecuencia, si observan en la X va el intervalo de clase. Miren, de 2 a 2.94. Pero realmente nosotros el dato que nos sirve de base es el límite inferior, que es el primer dato de nuestro intervalo. Nuestro intervalo tiene dos valores. En el primer valor le llamamos límite inferior y el segundo valor se le llama límite superior. Anótenlo ahí, por favor, en su cuaderno, porque eso es importante y no aparece en ningún lado del libro. Entonces, el primer dato de nuestra columna de intervalo se llama límite inferior y el segundo dato se llama límite superior. ¿Ya lo copiaron? ¿Ya está? ¿Jóvenes? Sí, Lick. Ok, entonces vamos a trabajar. Decimos entonces de 2, si observamos, de 2 a 2.95. Me voy al siguiente renglón, miren. Y ahí trazo mi primera columna de 2, donde la altura es 5. Me voy a 5. En la parte del eje, coloco primero todo lo que es el cuadrante, que vamos a trabajar en el primer cuadrante del plano cartesiano, que ya lo vieron esto en métodos 1, creo. Ahora no estoy muy segura si cómo está el pénsul, pero si no, en la 2 tuvieron que haberla visto. Entonces decimos días de espera del DAC de la solicitud entre la ruta entre Charlotte y Nashville. Si observamos, todos los datos que tenemos son positivos. Si fueran negativos, entonces trabajaríamos también con el segundo cuadrante del plano cartesiano, pero en este caso solo estamos trabajando con 1. Empezamos de 2 a 2.94. Entonces decimos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a colocar la frecuencia. Como es el histograma de frecuencia, es el normal, el que siempre hacemos, entonces lo vamos a tomar con la frecuencia que está dada. Y en el eje X voy a colocar el intervalo de clase, pero el dato que me va a servir de referencia, anoten ahí, es el 2. No le subí la clase, jóvenes, porque les voy a poner ahí la plataforma de Teams. No me dejó, eso porque dice corregir un error, no me dejó borrar, no me dejó descargarla. Por eso no le subí la clase, por eso les pido que
que ustedes traten de anotar y apuntar todo lo que sea posible, ¿verdad? Entonces decimos de 2 a 2.94. De 2, entonces marco 2, donde la altura es 5 y el siguiente dato que me va a servir de referencia es 2.95. Entonces yo hago la altura, marco los dos puntitos, por decirlo así, marco un punto aquí donde es 5, en 2 y en 2.95 marco el otro y marco mi primer cuadrante, mi primer barra. Luego el siguiente es de 2.95 a 3.89, entonces marco 2.95, donde mi altura sea 6, marco un puntito. Luego en el siguiente renglón que es 3.90, marco el siguiente punto, marco 3.90 y marco el siguiente punto, tengo la altura y ya conformo mi barra donde la altura es 6. Luego vamos de 3.90 a 4.84, la altura es 4. Entonces tengo 3.90 a 4.85. 3.90, marco punto 4 aquí, y luego la altura es 4 con 4.85, miren, y marco un punto acá. Luego hago la altura. Es así como cuando ustedes, les puse una línea blanca para que puedan diferenciarse, ¿verdad? Pero es así como ustedes van a poder hacer la gráfica y para que les quede unificada. ¿Okay? Luego de 4.85 a 5.80, marco que la altura es 3 y ya sé que 4.85 a 5.79. Y de 5.80, la última, se observan, no tiene el siguiente dato. Entonces simplemente hago el mismo tamaño de las otras columnas, porque todas tienen que tener el mismo tamaño, ser simétricas, y donde la altura es 2. Y creo la última columna. Va hacia el infinito positivo y al infinito positivo en la primera, porque solo estamos trabajando con el primer cuadrante, ¿verdad? Bueno, lo mismo se va a hacer cuando hagamos el histograma de frecuencia relativa o porcentual, como también le llamamos. Entonces, días de espera de la solicitud entre la ruta entre Charlotte y Nashville. Entonces, aquí, ¿qué es lo que cambia? Siempre en la parte inferior vamos a tener el intervalo de clase, pero ya nuestra frecuencia es frecuencia relativa porcentual. O sea, ya no vamos a trabajar con la frecuencia normal. Y por ende, pues tenemos que si observan la gráfica queda igual, miren, este es un poquito más grande, pero es la misma forma. ¿Por qué se hace porcentual? Porque es más fácil de entender para las personas que nos digan, que nos hablen en un 25% de toda la población es tanto, está entre 2 y 2.94, a que me digan 5. Entonces, igual, cuando ustedes presenten datos estadísticos, por lo general uno siempre los porcentualiza para que sea más fácil de que las personas que estén en concreto en la audiencia puedan comprender. Entonces decimos de 2, lo mismo, miren, de 2 a 2.94, pero la altura aquí ya es un 25%. De 2.95 a 3.89 ya la altura cambia, que es un 30%. De 2.90 a 4.84 la altura es un 20%. De 4.85 a 5.79 la altura es un 15%. Y de 5.80 a 6.74 la altura es un 10%. Y ahí tenemos ya los dos gráficos posibles que se pueden hacer con el histograma. El histograma normal, que cuando le digan histograma de frecuencia ya sabemos que vamos a trabajar con la frecuencia absoluta, o sea, la frecuencia ya dada dentro de la tabla. Y cuando nos digan histograma de frecuencia relativa o de frecuencia relativa porcentual, ya sabemos que es el que vamos a nosotros a calcular, que tenemos que encontrar la frecuencia relativa porcentual. No necesito hacer las tres columnas, fracción, decimal y porcentual, solamente la que me están solicitando para poder graficar. Y ahí tenemos ya el gráfico del histograma. Vamos al siguiente gráfico, que es el polígono de frecuencia. El polígono de frecuencia es un gráfico de línea con la característica o particularidad que se une en ambos extremos al eje X. Y aquí tenemos que hacer un cálculo adicional para poder convertir ese gráfico de línea en un polígono. ¿Qué vamos a utilizar? Aquí ya trabajamos con la marca de clase en el eje X y en la Y la frecuencia absoluta o la frecuencia que está dada en la tabla o la frecuencia porcentual. Y por ende el título, que es lo que nos indica de qué datos estamos hablando. Ya hemos hecho nuestra tablita. Aquí vamos a trabajar con la marca de clase o punto medio.
que es el cálculo de la suma de la primera columna del límite inferior más el límite superior dividido entre 2 en cada uno de los renglones. Bueno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente vamos a hacer dos cálculos adicionales que no teníamos al inicio de nuestra tabla. Copié la tabla nuevamente, miren, estoy trabajando con la segunda, no con la que habíamos hecho el cálculo matemático. Días de espera de edad de la solicitud entre la ruta entre Nashville, Charlotte y Nashville. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente tomamos 281 más 301 y lo dividimos entre 2, nos da 291. 302 más 322 dividido entre 2 nos da 312. 323 más 343 dividido entre 2 nos va a dar 333. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Permítanme. Licenciada, disculpe. Ajá. Es que no sé si estoy yo o es que estoy viendo la misma tabla desde hace rato donde tiene número 5, 6, 4 y 2. No sé si usted está en otra tabla o los compañeros, no sé, porque lo que está explicando no me concuerda a lo que veo en la pantalla. Sí, así es. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sí, yo también. Sí, licenciada. Yo ¿No también. les aparece? Yo también, licenciada. Y por ende, Voy no a cerrar entendían. nuevamente la presentación. No entendieron lo Ay. que les expliqué del polígono del histograma, pero nadie me dijo que voy a lindar. ¡Qué barbaridad! Jóvenes, Sí, tengo problemas con el internet, por eso entré un poco tarde, como les expliqué. Así que voy a cerrar la presentación para volver a abrirla y volver a explicar lo que les acabo de decir y ojalá puedan verlo. Y si no, pues voy a tener que salirme de la clase para volver a ingresar y volver a ver si podemos explicar. Permítanme. No he hecho ningún cambio, no necesito grabar. Gracias por la acotación, compañero, porque realmente no se veía. Si no se veía, pues estaba explicando sola todo. Sí, Me siento triste. Sí, desde que terminamos el número 5, esos números normal, al porcentaje ya no entendí, me fui porque no estaba ilustrando nada. Entonces no entendí. Esta tabla fue la que ustedes tenían. Vamos a No, ver si ahora no pueden tiene compartir. nada. A ver, es que ya la cerré y volví a abrirla. Vamos a ver. Esperemos que puedan verla. ¿La pueden Desde ahí, visualizar? sí, Ok. desde ahí el porcentaje, desde ahí no. Ahora, Ahí, hasta ahí terminamos. Hasta ahí le entendí bien. Tomamos el primer límite inferior como referencia. Ahí esa tabla es lo que usted estaba explicando, pero nosotros no estábamos viendo. esta es la de ahorita, la del polígono. No, la anterior, la número 33. Ok. Es. Bueno, entonces aquí lo mismo. Vamos a hacer trabajar en el primer cuadrante del plano cartesiano. ¿La pueden visualizar? A mí sí me corre, no sé por qué ustedes no la pueden ver. ¿La visualizan? Sí. Ok, gracias. Entonces decimos, muchas gracias, jóvenes. Díganme a tiempo, no que me dejan que me inspire ahí y ustedes no me avisan. Entonces decimos que cuando trabajamos con histogramas tenemos dos gráficos, ¿verdad? Ya vimos el primero, que es el histograma normal. Vamos ahora al histograma de frecuencia relativa porcentual. En el frecuencia relativa, lo único que cambia de nuestra tabla es que la frecuencia relativa porcentual del eje Y se transforma a una porcentualización, cosa que es mucho más fácil para cualquier persona comprender cuando nos dan un dato porcentual y nos dicen, por ejemplo, que el 65% de la población está infectada con COVID, a que nos digan que 2 millones de personas están infectadas con COVID, por ejemplo, ¿verdad? Entonces es más fácil comprender los datos cuando están dados en forma de porcentajes. Es por eso que siempre cuando tenemos nosotros una audiencia que no tiene conocimiento del tema concreto que vamos a hablar, nosotros hacemos una presentación porcentual. Entonces decimos, simplemente lo que cambia es nuestra frecuencia relativa porcentual. Ya aquí trabajamos en el eje Y con el dato de la frecuencia relativa que hemos transformado de nuestra tabla, que lo hemos transformado 25, 30, 20, 15, 10, que no es más que 5 entre su total por 100, y ahí tenemos ya la frecuencia relativa porcentual. De ahí decimos entonces, una vez que ya la tenemos,
que vamos a graficar. La primera pues es un 25%, siempre de 2 a 2.94, de 2.95 a 3.89 un 30%, de 3.90 a 84.84 un 20%, de 4.85 a 5.79 un 15% y de 5.80 a 6.74 un 10%. Entonces, si observan es la misma gráfica, ambas son iguales, ¿sí? Pero es mucho más fácil de entender la porcentual que cuando me dan 5, 6, 4, 3 y 2. Bueno, vamos al siguiente, que es el polígono de frecuencia, que el polígono de frecuencia lo trabajamos en X con la marca de clase o punto medio, en el Y con la frecuencia absoluta o frecuencia relativa porcentual y pues el título, ¿verdad? Les explicaba que este gráfico tiene la particularidad que se une en sus dos extremos al eje X. La tabla nunca nos va a dar la unión de eso. Ese es el grado de dificultad del gráfico, unir el gráfico al eje X. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como el eje X dentro de nuestro polígono de frecuencia es la marca de clase o punto medio, lo que nosotros vamos a hacer es calcular el punto medio de dos renglones que no tengamos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Anoten ahí. Creo que no. Sí lo tenemos. Miren, vamos a tomar dos renglones consecutivos cualesquiera de la tabla, pero en el punto medio o marca de clase. Y decimos, por ejemplo, 354 menos 333. Tomamos dos datos consecutivos cualesquiera y la diferencia siempre va a ser 1, que va a ser 21. Entonces, ese 21 siempre se lo voy a restar al primer dato, que es 291, menos 21 me va a dar 270. Y ese valor de 21, que fue una diferencia que encontré, se la voy a sumar al último valor, que es 438, más 21 me da 459. Así encuentro los dos puntos donde yo voy a unificar al eje X con el 0. Eso está en su presentación. Si observan esta presentación, ustedes la tienen en su plataforma, la descargan y ahí pueden tener también los datos que estamos buscando, que están viendo ahí. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Simplemente vamos a tomar para poder graficar el punto medio marca de clase y la frecuencia absoluta. 3 con 291, 3 con 291, 3 con 312, 2 con 333, 7 con 354, 375 con 10, 396 con 7, 417 con 2, 438 con 1 y los últimos dos datos que encontramos, que fueron 270 y 459, que fue la resta de 21 acá al inicio y la suma de 21 aquí al final, esos van justo en el eje X. Esto puede, si observan, en este caso todos los datos nos dieron positivos, nos dieron datos positivos y la frecuencia, todos los valores son positivos también. Pues lo colocamos en el punto 0 y el punto 0 y unificamos, porque si no nos va a quedar un gráfico de línea flotante, solo una línea, pero sin unificarla al eje X. Entonces, aquí nos queda dentro del primer cuadrante del plano cartesiano, pero también puede ser que al momento de hacer el cálculo, en vez de 21, la diferencia puede haber sido 500, por ejemplo, si depende de la distancia de los valores, es un ejemplo nada más adicional. Entonces puede hacer que esto traspase y se me vaya al otro eje, se me vaya al eje negativo. Eso está bien, eso no indica que esté mal, es una tendencia. Entonces, así se calcula el histograma de frecuencia. Si observan, yo no le pongo polígono de frecuencia, es el gráfico, pero con la misma tabla que utilizamos de los días de espera del DAG entre la solicitud de espera entre la ruta de Charlotte y Nashville, es la misma tabla que usé para representar el gráfico del histograma y estoy representando el polígono. ¿Cuáles son los datos? Los datos son los días de espera de DAG entre la solicitud de espera entre la ruta de entre Charlotte y Nashville. Esos son los datos que yo estoy presentando. Si usted solo pone polígono de frecuencia, ya ahí tiene 3 puntos menos. Entonces, tiene que tener cuidado de siempre colocar los nombres de los ejes. Miren, el título de los ejes, el Y infinito positivo y el X infinito positivo, porque estamos trabajando en el primer cuadrante del plano cartesiano. Y hay que estar claros que solo es en el primer cuadrante, pero que este gráfico se puede hacer en ambos. ¿Ok? Igual que el histograma puede aparecer
un dato en negativo y no implica que esté mal. En su libro de texto hay ejemplos para que ustedes los puedan graficar. Por ejemplo, modelo de, aquí tengo otro polígono, modelo motores para equipo de alto rendimiento en automóviles, miren. Aquí marco la diferencia, encontré dónde está el 0 y marco 75.5 y 375 con la diferencia. Miren cómo queda este gráfico, o incluso puede ser que se supone que el polígono solo es una montaña, porque lo que queremos es que nos quede un pico, pero a veces viene y tiene otro pico más pequeño acá. Dependerá la frecuencia de lo que estemos trabajando. Bueno, vamos ahora con el otro gráfico, que son 3 gráficos que se ven en este capítulo. El histograma, que es el histograma de frecuencia normal, y el porcentual, el polígono, que es el polígono de frecuencia y polígono porcentual. Y ahorita vamos con las ojivas, que es la ojiva mayor que y la ojiva menor que. Es una ojiva, es una acumulación. Bueno, vamos a comenzar. Una distribución de frecuencias acumuladas nos permite ver cuántas observaciones están por encima de ciertos valores en lugar de hacer un mero número de elementos que hay dentro de los intervalos. La gráfica de una ojiva de distribución de frecuencias se conoce como ojiva. Entonces tenemos, las ojivas son gráficos de línea también. Y como son gráficos de línea, ¿lo ven, jóvenes? No le sale la pantalla. No le sale, se me cierra, fíjense. Extraño. Por lo menos no me saca. Vamos a ver, a intentarlo, si no me salgo para poder presentarles. ¿Ya? ¿Logran visualizar? Ah, sí, ok. Ahora Sí. Bueno, entonces vamos con las ojivas. Tenemos 2 tipos de ojiva, la ojiva mayor que y la ojiva menor que. Para poder graficarlas tenemos en el X el límite inferior y en el Y la frecuencia acumulada. Igual, depende del tipo de gráfico, usted va a ir haciendo la columna que se le solicita. No tiene que hacer toda la tabla, solo lo que se le pide. Entonces decimos la ojiva mayor que tiene el límite superior y la frecuencia desacumulada. Ya habíamos dicho que nuestra tabla, el primer valor de nuestra tabla estadística, cuando es cuantitativa, le llamamos límite inferior y la segunda, límite superior. Entonces, si nos están pidiendo ojiva y vamos a hacer el cálculo de estas ojivas, ya tenemos el primer dato. El límite inferior y el límite superior ya está dado en la tabla. No tengo que hacer ningún cálculo matemático ahí, pero sí tengo que buscar la frecuencia acumulada y la frecuencia que vamos a hacer. Por ejemplo, aquí tengo la misma tabla, miren. Ahora vamos a hacer la frecuencia acumulada. 3 más 3 me da 6, más 2, 8, más 7, 15, más 10, 25, más 7, 32, más 2, 34 y más 1, 35 datos. ¿Qué es lo que necesito para graficar? Bueno, entonces me voy, me dice que para poder graficar, la gráfica me queda como similar al signo menor que. ¿Se recuerdan el signo menor que vieron allá en matemáticas? 1, 2 y 3. Bueno, entonces se llama así porque se parece mucho, pero con la particularidad que la ojiva solo se une en un extremo a su eje. No es como el polígono que se une en ambos. La ojiva solo se une en un extremo. La menor que, anótenlo ahí, se une al inicio. Y la mayor que se une al final y solo es en un extremo. Entonces, para poder hacer el cálculo de ese extremo, lo que hacemos es tomamos el límite inferior, 2 datos consecutivos cualesquiera. Recuerdan, el límite inferior es nuestro primer valor de nuestra primera columna. Entonces, por ejemplo, 428 menos 407, la diferencia me da 21. Ese 21 se lo voy a restar al primer dato que tenga, al primer renglón, siempre, anótenlo ahí. 21 menos 281 me da 260. Aquí está, miren.
Para unificar el dato del primer límite inferior menos la diferencia de los límites. Entonces se restan dos límites inferiores de dos renglones consecutivos cualesquiera para encontrar la diferencia. Por ejemplo, el renglón 6 y el renglón 5, los límites inferiores, la diferencia me da. Siempre va a ser el primero. Entonces 281 menos 21 me da 260. Que tendría que ir aquí, miren, en un renglón previo que no existe. Entonces, para graficar es más fácil, porque simplemente decimos el primer dato 281 con la frecuencia acumulada, 3. El primer dato es 281 con 3, el segundo es 302 con 6, el tercero es 323 con 8, 323 con 8, luego 344 con 25, 365 con 365 con 25, 344 con 15 era. 344 con 15, 365 con 25, 386 con 32, 407 y 428 con 35. Y ahí tenemos ya todos los datos y ven el punto donde se unifica el 260 que calculamos, lo unificamos y lo colocamos siempre al inicio y lo unimos con el punto 0. Y ese es el grado de dificultad, porque todos los demás datos ya los encontramos y ya los tenemos. El grado de dificultad es unir este gráfico al inicio. Igual vemos que la primera columna es nuestra frecuencia acumulada y en la parte inferior coloco el límite inferior. Y ahí ya tenemos nuestra ojiva menor que. Vamos a la siguiente, que es nuestra ojiva mayor que. Aquí cambia la posición de nuestra gráfica a la inversa. El punto de unión es al final y trabajo con el segundo dato de mi primera columna. O sea, decimos 401, 322, 343, 364, 385, 406, 427 y 448. ¿Y cómo calculo el dato donde yo unifico al eje X? Es el último dato donde yo voy a unificar. De igual manera, lo que hago es tomar dos renglones consecutivos cualesquiera del límite superior de clase, 385 menos 364, y me va a dar siempre la misma diferencia que 21. 21 lo sumo al último dato, que es 448, y me da 469. Ese dato es el que voy a colocar al final, miren. Entonces, igual empiezo a graficar. Ya aquí trabajo con la frecuencia desacumulada, que es 3, comenzamos del último renglón para arriba, 1 más 2 es 3, más 3 es 10, perdón, más 7 es 10, más 10 es 20, más 7 27, más 2 29, más 3 32 y más 3 35. Y ahí ya tenemos nuestra frecuencia desacumulada. Entonces decimos 301 con 35, 322 con 32, 343 con 29, 364 con 27, 385 con 20, 406 con 10, 427 con 3, y me volví a sacar, jóvenes. Creo que me voy a salir para poder ayudarles. No. Así. Ah, ok. Bueno, vamos a ver, en el nombre de Dios, ahora ya pude entrar. Es que no, creo que tengo problemas, y les pido disculpas porque soy yo la que tengo problemas con el internet. Entonces me está sacando, no entiendo por qué. Y ahorita reseteé para poder ingresar, mejor reseteé todo para no estar, que me quedo me quedan trabadas, siento que me queda no me avanza.
Bueno, esperemos que no haya ningún inconveniente más. ¿Pueden visualizar la presentación, jóvenes? ¿Jóvenes? Sí. Sí, Liz. Bueno, entonces vamos a ir graficando 385,20 y así cada uno de los valores de la frecuencia desacumulada. Entonces, el último dato, simplemente le sumamos la diferencia que encontramos de los dos renglones consecutivos cualesquiera y nos va a dar al final, ¿ven? Y la gráfica se parece mucho al símbolo menor que, mayor que, el unión es al final y por eso es que se llama así. Vamos a ver, entonces tenemos la frecuencia desacumulada y en la parte inferior el límite superior. Hacemos los datos ya están dados, pues el límite superior y la frecuencia desacumulada. El grado de dificultad de este gráfico es unificarlo al eje X. Y ahí tenemos ya. Y esta es la ojiva. Entonces, el gráfico, el nombre del gráfico no me determina qué datos estoy analizando. Puede ser que esté analizando pandemia, por ejemplo, datos del COVID, los fallecidos, los que están enfermos en grado de cuidados intensivos, los que ya se vacunaron, los que están en proceso de vacunación. Depende de lo que estemos analizando. Les comento que ya nos vacunaron en la universidad, jóvenes, y que casi no me levanto. Estuve enferma hasta el día de ayer, me sentí mejor. Pero creo que ya veo yo que es mucho más probable que nos incorporemos a trabajar, si Dios lo permite, a final del año. Así que es probable que lo vaya a ver, vaya a conocer a alguno de ustedes el otro periodo. O si no, pues el primer periodo del otro año estaríamos ya incorporándonos. Pero ya creo que sí, ya por lo menos se ven otros visos, ¿verdad? Se ven mejores horizontes. Entonces, igual, miren, aquí hay otro ejemplo, a veces pongo ahí, y ahí tenemos los tipos de gráficos que podemos graficar. Licenciada, Díganme. con respecto a la clase, pues me quedó muy claro, bueno, en lo personal. Solo tengo un comentario que hacer. Dígame. Porque veo que usted la presentación de las gráficas las hace medio PowerPoint, ¿no? Ajá. Al momento de solicitar una asignación, usted lo va a solicitar manuscrito o Excel. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo posibilidad de hacerlo en las dos formas, cualquiera, ¿verdad? Solamente que si lo hacemos por Excel, yo quisiera, por mi parte, que usted nos mandara un link como recomendación para hacerlo por Excel, que usted prefiere. Mire, nosotros tenemos que implementar ya este periodo un taller práctico en Excel. La verdad es que yo considero que no es que no puedan, ustedes son capaces, pero yo sé que algunos no tienen la capacidad pues, económica. Algunos me dicen, maestra, pero ¿por qué? Yo me conecto si ustedes me lo piden, hacemos reforzamiento, les doy la asesoría que necesiten a los que me lo solicitan y no lo pongo como obligatoriedad, porque sé que para algunos es un gran esfuerzo solo el conectarse un día a la semana, porque la economía de todos no es igual. Se supone que vamos a implementar un taller de Excel que nos dieron una capacitación online de 1 hora para todo el libro. Entonces, y nos mandaron videos tutoriales y tengo todo eso, pero considero que eso no es como que muy profesional decirles a ustedes que hagan una tarea y que ustedes vean, tienen que ver cómo la hacen. Sé que algunos reciben la clase desde el celular, no tienen un computador en casa, no tienen una tablet en casa. Entonces, no todos tienen las mismas oportunidades, ¿verdad? Y yo lo comprendo. Por eso no lo estoy implementando. Siempre he pedido la tarea manuscrita, porque por lo menos digo yo, aunque sea, yo sé que se la copian, si yo fui maestra, yo fui alumna también, y yo la vendía. Entonces, yo sé que se la copian. Así que, para que por lo menos les cueste la copiada, por eso la pido manuscrita. Pero ya las cosas están cambiando y esperemos que cuando ya nos incorporemos, pues tenemos laboratorios en la universidad, laboratorios de cómputo. Sé que algunos ya vienen con el chip incorporado aquí en el ADN. Mi hija me agarra el teléfono y lo maneja mejor que yo, ¿verdad? Yo no soy tan tecnológica, pero he ido avanzando con el tiempo.
y pues vamos a tener que recibir, y el taller ni siquiera es de un paquete estadístico, es en Excel, que yo mejor les recomiendo que se metan a Excel estadístico del INFOP, que es una capacitación en el campus virtual del INFOP, completamente gratis, y van a aprender más, y van a aprender mejor, si quieren actualizarse, ¿verdad? Y si quieren, porque ahorita realmente, y aplicar un poco el contenido a la clase, porque es lo que vamos a ver. Pero considero que una hora que me dieron de capacitación para un libro de 14 capítulos es bien poco. Y solo es muy superficial. Nos dijeron que teníamos que implementarlo a partir de este periodo. Y sé que algunos no van a tener problemas, pero sé que otros sí. Entonces no lo pienso hacer, por eso les puse esta tarea de emprendimiento, porque como es un tema transversal, no me afecta dentro del contenido, no me van a hacer ningún llamamiento de atención tampoco, porque está dentro de los lineamientos de la carrera, para que todos fueran justos y para que pues los que no tienen todos los recursos como uno, que uno tiene pues el internet, enciende el aire, está con la computadora y explica lo que quiere, tiene la tablet, tiene el teléfono, tiene todo lo que necesita, bendito Dios. En un tiempo, igual que ustedes que eran estudiantes, no teníamos todos los recursos, entonces considero que por esa parte yo trato de solo de darle y de subirles todo. Lo que sí suelo hacer es, en este periodo del capítulo 3, les voy a subir unos videos que les sirvan de apoyo a lo que yo dé de clase, porque quiero compartirles eso para que vean. Vamos a ver si puedo. Esto está especial. Aquí está. Vamos a ver. Creo que sí. ¿Pueden ver Microsoft Teams? ¿Lo visualizan? Bueno, solo su fotografía. ¿No ven nada? Bien. ¿No ven nada? Espérenme. Es que está divino esto, pero ya ahí no tienen que ver mi... ¿Lo visualizan? ¿Lo visualizan? Sí. Ok. Miren, aquí es Ahora donde sí. a mí me tendría que salir para poder descargarles. Esto fue la clase de la semana pasada, ¿no? Y no me aparece nada, ¿no? No puedo descargarlo. Aquí sí, pero cuando ya lo descargo, miren, no me baja el archivo. ¿Ven? ¿Ven? Igual tenemos problemas para conectarnos, no nos da el botoncito que dice unirse a la reunión o reunión iniciada. Entonces sí andamos ahí como que perdidos y por eso entramos tarde. Yo les recomiendo, lo que hice yo fue quitarle el volumen. Cuando usted le pone, antes de entrar a la ventana, entrar sin el volumen, como que se activara. No me pregunte cómo hace ese milagro la pantalla, pero lo hace. Entonces, yo lo que hago es que ingreso sin el volumen. Por eso es que ustedes me ven ahorita que ingresé, porque tampoco me daba el acceso. Entonces le quito el volumen. Igual, estaba probando los fondos de pantalla y por error marqué no el que suelo poner, y no lo pude volver a quitar. Entonces, pero por lo menos nos conectamos, que eso es importante. Ok, vamos entonces a quedarnos aquí. Y no sé si hay alguna inquietud al respecto de la clase o hay alguna inquietud adicional, díganme, Ana. Sí, por mí quedó excelente. Como le digo, todos no tenemos las mismas oportunidades y excelente que lo hagamos también manuscrito, ¿no? ¿Verdad? Eso era mi observación, porque sí, porque antes en la universidad habían habilitado un kiosco donde los alumnos podían ir a hacer sus tareas ahí, y yo veía a muchos alumnos que son incluso alumnos de excelencia académica jóvenes y que estaban ahí haciendo sus tareas. Ahora ellos tienen que ver cómo consiguen equipos para poder hacer sus tareas. Entonces yo por eso la pido manuscrito. Sé que a la universidad, ya en un plano universitario, todo tendría que ser perfecto, ¿verdad? Que ustedes hagan su presentación con su portada, con el contenido, con un índice, con su bibliografía, con todo lo que tiene que llevar, porque ya es parte del conocimiento adicional que ustedes tienen que tener como parte de sus habilidades y competencias al momento que vayan a salir de aquí y aprender a hacer un informe cuando ya tienen que estar en un trabajo. Entonces, pero lastimosamente, pues, eso es lo que tenemos, y pues nos vamos a acoplar a nuestra realidad, porque realmente el que le interesa va a ver cómo le hace y cómo aprende. Y ustedes, la mayor parte de ustedes ya saben lo que es la parte tecnológica, pero los que no, pues tenemos que ponerle un poquito más. Ok,
¿Algo más? ¿Alguna otra inquietud? Disculpen, que ando un poco mal de la garganta. El cambio de clima y que el COVID también, me doy cuenta que si me hubiera dado el COVID me muero, chicos. Sí estuve mal. Sí me provocó. ¿Alguien más? ¿No? Entonces, ya saben, cuídense que el COVID nos puede matar. Bendito Dios, pórtense bien. Dígame, Mario. Buen día. Buenos días. O sea que si los que tenemos la opción de hacerla en Excel, no vamos a poder enviarla en Excel, entonces siempre la vamos a hacer manuscrita. Así es. Ok, gracias. Es un... Disculpen. Recuerden que la tarea es manuscrita porque es un control de lectura. Dentro del libro de la clase, de texto que van a leer, aparece ya el cuestionario y ustedes ahí lo llenan, le toman la foto con el celular o lo escanean y suben el documento. Y adicional van a hacer lo de las encuestas que se les está solicitando. Van a hacer un pequeño croquis que eso lo tienen que dibujar manual o lo hacen o lo descargan de Google Maps y le ponen ahí en donde está ubicado y lo suben junto con la tarea. Y cuáles son los negocios que hay en la parte inferior, cuáles son los negocios que hay, a qué se dedican, y ustedes tienen que poner ahí pues lo que se les está solicitando. Sí, preferiblemente si ustedes tienen que ir un poquito más allá y ver si hay, por ejemplo, hoy todos los negocios tienen que tener página web, tienen que tener envíos de entrega rápida, ¿va? Porque ustedes saben que son necesarios. Entonces, ¿qué cosas pueden ver ustedes en ese negocio que realmente le da un valor agregado? Eso es lo que también pueden empoderar dentro de su informe. Cada quien lo va a hacer a su gusto. Bueno, Okay, gracias. A la orden, Mario. No sé si alguien más tiene alguna otra inquietud. Alejandra, Abigail. Creo que está igual que yo. No se le escucha, Alejandra. Creo que tenemos problemas de conexión igual que yo. No se le escucha en el micrófono. ¿Perdón? El archivo en PDF siempre. Sí, preferiblemente. Si tienen, se les pide en PDF porque para mí es más fácil descargarlos. Cuando me los hacen así como que mixtos. Por ejemplo, el periodo pasado no pude descargar las tareas. Me tocó revisarlas online, o sea, estar conectada en la plataforma y estar revisando. Y sí me tomó tiempo. En cambio, si ya está el archivo, yo solo vengo y le doy descargas cuando me lo deja la plataforma y para mí es más fácil revisar. Reviso cada uno, le pongo la nota y de ahí solo me voy. Y a medida voy abriendo los archivos, ya sé cuánto tiene dentro de mis archivos. ¿verdad? Pero así en presente, y le pongo todos los comentarios y todo, y ya solo le doy copy-paste, más fácil. Pero, vamos, por eso se los pido en PDF, porque también es como que un archivo más comprimido, más pequeño. Belkis, dígame, mi prima Belkis, cuénteme. Buen día, Lick. Sí, Buen solo día, quiero consultarle sobre el libro. Si Ajá. es, pues, justamente necesario que hay que comprarlo, o lo podríamos conseguir en PDF también para leerlo y poder hacer las actividades, pues, siempre manuscritas. Pues yo no lo tengo en PDF, Belkis. Siéndole sincera, por eso no se los compartí. No sé y dudo que esté en PDF, porque es un autor hondureño. Bueno, yo lo tengo ahorita así escaneado. Alguien me lo compartió, todo el libro completo. Entonces, pues sí tengo esa posibilidad, ¿verdad? De tenerlo así en PDF. Bueno. Por No, eso no hay la consulta. problema, Belkis. Solo que Ok, recuerde sí, que tiene que imprimir las páginas del libro que donde usted va a hacer la guía, ¿verdad? sí, Y claro, ahí las escribir páginas las tienen que ser las manuscritas. Sí. correcto. No, pero no hay Bueno. ningún problema. Lo idóneo es que lo Pues, compren, pero yo no lo voy a forzar a que lo hagan, jóvenes. sí, Pero lo solo idóneo que es que uno ahorita vaya la haciendo situación, ¿verdad? su Es un poco biblioteca. complicada, No, yo entonces, la comprendo, yo por mí no hay ningún inconveniente, para nada. bueno, gracias, Liz. Ok, Gracias. a la hora. Bueno, chicos, si no hay ningún otro problema, nos quedamos acá. Bendiciones, cuídense, pórtense bien, cuídense, jóvenes. Oren para que nuestras familias estén protegidas y que pues pronto
Honduras esté bien. Tengan un feliz día. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Gracias, Lick.